El COVID-19 trajo consigo una abrupta transformación de la economía global al espacio digital, forzando de manera acelerada disrupciones en la mayoría de los negocios tradicionales. Ante este cambio de paradigma, los gobiernos buscan asegurarse que todas las organizaciones estén en total cumplimiento y de aprovechar el impulso y reformar sus legislaciones. Aquí en México, las autoridades ya han introducido el impuesto digital, mostrando adhesión a las recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE. Vamos a hablar de esto con Antonio Zuazua, quien es socio líder de impuestos indirectos de KPMG en México y especialista en economía digital. Antonio, bienvenido al programa, muy buen día. Buenos días, Pascal, mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, pues cuéntame, ¿cuáles son los desafíos fiscales que enfrentan las organizaciones frente a esta transformación? Pues como bien mencionas, Pascal, esta transformación es global y aunque en los últimos meses COVID-19 lo ha potencializado, los desafíos fiscales ya venían gestándose desde años atrás y en este sentido, uno de los jugadores relevantes para lograr los consensos globales es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, y que respaldado por el G20 ha venido trabajando desde ya hace muchos años, particularmente desde 2012, con el proyecto llamado BEPS. No son más que 15 recomendaciones para que los gobiernos del mundo implementen medidas fiscales para evitar que las compañías multinacionales reubiquen utilidades y erosionen la base tributaria y se muevan, digamos, a jurisdicciones con impuestos más bajos. Y en este sentido, la primera de estas 15 recomendaciones está dirigida a enfrentar los retos fiscales de la economía digital. Y te cuento, Pascal, de acuerdo a un estudio global realizado por KPMG, a la fecha más de 80 países en el mundo han reformado sus legislaciones para gravar a la economía digital con impuestos indirectos, particularmente como el que conocemos es el IVA. Sin embargo, estos cambios y desafíos no terminan ahí, puesto que muchos países en el mundo piensan que el marco fiscal internacional actual, en donde las empresas pagan impuestos sobre la renta en función de dónde se ubiquen físicamente sus oficinas o sus instalaciones, no necesariamente aborda adecuadamente algunos de estos modelos de negocio que pueden crear valor en algunos mercados o países donde no están físicamente presentes, como lo que sucede con la economía digital. Y es por esto que la OCDE desde el 2019 ha impulsado a través del consenso de 137 países, incluyendo México, lo que comúnmente llamamos BEPS 2.0, que es un plan de trabajo muy ambicioso, compuesto por dos propuestas, Pilar 1, Pilar 2, para modificar las reglas que definen qué países pueden gravar un ingreso y cuánto es el impuesto que les correspondería a ese país. Y así como también establecer reglas y mecanismos de un impuesto global mínimo. Ahora bien, una pregunta muy común que surge y uno de los desafíos más relevantes que aún sigue en discusión es si estas nuevas reglas les aplicarían a todas las empresas o solo a aquellas que son altamente digitales. Y en este sentido, en sus reportes, la misma OCDE determinó que prácticamente toda la economía está digitalizada y que es imposible aislar una economía digital como tal, digamos, por lo que cualquier medida que emita este organismo será de aplicación generalizada y obviamente esto contrae importantes implicaciones fiscales para empresas de todo tipo, ya sean digitales o no. Oye, ¿y cuál es la situación actual en México en este tema? Pues mira, como bien sabes, Pascal, el 1 de junio del año pasado, México introdujo el impuesto digital y con esto mostró un compromiso de seguir las recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, por ahora México solo estableció que ciertos servicios digitales están sujetos al 16% de IVA, para lo cual el extranjero, que es el prestador del servicio, que no tiene presencia física en México, de acuerdo a lo que mencionábamos hace rato, deberá registrarse en el RFC, cobrar IVA a sus clientes y cumplir con una serie de obligaciones. Y el detalle es que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones conlleva sanciones muy estrictas a partir de este año, como es la desconexión a Internet. Y sin embargo, México aún no introduce otro tipo de impuesto, como es el que podría ser el impuesto a la renta a los ingresos que obtengan de México este tipo de empresas. O sea, solo los indirectos hasta ahora. Hasta ahora solo indirectos y México aún está a la espera de las recomendaciones finales que la misma OCDE emita sobre BEPS 2.0.
Ahora bien, la OCDE originalmente planteaba tener un consenso mundial para finales del año pasado. Sin embargo, como a todos nos pasó, COVID-19 retrasó los procesos de negociación y por otro lado, imagínate, poner de acuerdo a más de 130 países con diferentes agendas políticas, pues es complicadísimo. Claro. Por ejemplo, algunos países como Francia, Brasil, Reino Unido o España han tomado decisiones unilaterales de corto plazo y han implementado sus propios impuestos. Y con esto, obviamente, detona que países como Estados Unidos imponga medidas retaliatorias al considerar que esto afecta particularmente a las compañías estadounidenses. Sí. Y finalmente otro aspecto relevante es que a pesar de la renuencia de Estados Unidos de apoyar el Pilar 1 y obviamente las opiniones ampliamente polarizadas y divergentes de todos los países, todavía existe pues una fuerte presión política para avanzar y con esto tratar de lograr consensos para mediados de este año. Además, considerando que los países requieren encontrar fuentes adicionales de ingresos para dar frente a la pandemia, claramente está acelerando su evolución hacia ese sentido y en estas fechas que se están proponiendo. Nos queda un minutito, pero quiero pedirte qué recomendaciones darías a los directivos para hacer frente a este cambio. Gracias. Y un par de sugerencias. Primeramente, seguir de cerca el desarrollo de las negociaciones, participar activamente en las consultas públicas que la misma OCDE realiza y asesorarse con profesionales expertos en el tema para ayudar en evaluar y cuantificar las implicaciones que pudiera generar este nuevo marco regulatorio en las empresas. Y en segundo lugar, a nivel local, definitivamente hay que estar atentos y estar observando de cerca durante los próximos meses la evolución de las propuestas que el gobierno mexicano podría emitir respecto a la fiscalización de la economía digital en relación con esta etapa de BEPS 2.0. Estaremos pendientes de ello. Antonio, ¿dónde los encontramos en KPMG para tener más información sobre este tema? Gracias. Pues para cualquier información sobre el tema e incluso descargar este reporte, los invitamos a visitar nuestra página en delineandoestrategias.com.mx o al correo asesoría@kpmg.com.mx y en nuestras redes sociales como KPMG México. Antonio Zuazua, socio líder de impuestos indirectos de KPMG en México y especialista en economía digital. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, muchas gracias por el espacio, Pascal. Gracias.